Objection! Uno podría pensar que un videojuego sobre abogados y fiscales debatiendo en juicios, con pequeñas partes de investigación para identificar la culpabilidad o inocencia de un acusado, podría ser una fórmula destinada al desastre. Sin embargo, para el caso de Ace Attorney, franquicia creada por Yu Takumi, consiguió demostrar todo lo contrario. Nacido como uno de los últimos invitados de la Game Boy Advance y, posteriormente, explotando todo su potencial en la era del Nintendo DS, la saga del abogado Pelo Pincho pasó a ser una de las propiedades intelectuales más queridas de todo Capcom. Los secretos detrás de su éxito no deberían ser una sorpresa para nadie. Su original jugabilidad, en combinación con sus personajes únicos, sus memorables onomatopeyas, y una de las mejores bandas sonoras de toda la historia de los videojuegos, son el mix que formó una preciosa saga con 2 trilogías, spin-offs, e incluso, adaptaciones tanto a la pantalla grande como a la chica. El método en el cual se asignaron la importancia de estos personajes es digna de ser mencionada. Dentro de este universo destacan los jueces, los detectives como Gon Suema, y, los de mayor importancia a escala narrativa, los abogados y fiscales. Fénix, Apolo, y Athena conforman el trío principal de abogados protagónicos, y, claramente, no serían lo mismo sin una acompañante que añade el toque divertido y curioso alrededor de la historia, sumado, además, de proporcionar una profundidad agregada por su propio camino. Estoy hablando, cómo no, de las asistentes. Personajes como Maya, Emma, en sus años de adolescencia, Kai, en la saga Investigations, y Trucy, son chicas muy carismáticas, con historias casi, si no es que más interesantes que las de los propios protagonistas, y todas ellas presentan un sello de identidad que las caracteriza. Maya y toda su historia con Mia, sumado a su trama como heredera del clan Fei, Kai y su pasado como ladrona, Emma y sus capacidades de científica con las que después evolucionaría al rango de detective, y Trucy con sus habilidades de maga y su relación con su padre adoptivo, es lo que convierten a estas jóvenes en íconos para la franquicia, siendo indispensables para el plantel general. Por desgracia, de todas estas personajes que mencioné, hay una que no llegó a alcanzar ni siquiera el 50% de todo lo que las anteriores coprotagonistas destacaron. Este es el caso de Pearl Fei, una joven que comenzó con un buen inicio, apareciendo en el segundo juego de la saga como una pequeña de 8 años de edad. A través de su soberbio potencial en las canalizaciones, su magistral conocimiento en aquellas artes y, especialmente, su inocencia que contrastaba a la perfección con el mundo real, Pearl nació como un concepto tan interesante como adorable. Sin embargo, esta caracterización fue desapareciendo conforme al paso del tiempo dentro de la cronología, lo que transporta al tema principal de este video. Se trata de una problemática que no he visto a nadie hablar, y de la que, de forma silenciosa, podría sentenciar el futuro de esta personaje. Una personaje sin propósito definido, una personaje estancada. Pero sorprendería a los jugadores con su debut en el segundo capítulo de la franquicia, Justice for All. Desde sus primeros segundos, el juego realiza un trabajo excelente con su presentación inicial. Se trata de una pequeña niña de 8 años, de la quien escapa de Fénix durante todo el caso hasta que Maya le ofrece su magatama para que ella confíe en el abogado. Todo en la personaje funciona de maravilla tanto en concepto como apariencia, y su contraste con la hermana de Mia es una genialidad. Mientras que Maya es una adolescente consciente del mundo real, fanática de la comida callejera y extrovertida a niveles que no son pocos los jugadores que la llegan a considerar molesta, Pearl es una niña muy callada, con un estilo de pelo muy diferente y un desconocimiento del mundo exterior tan grande que ni siquiera sabe la manera de viajar en un transporte público. Por supuesto, esto sin dejar de lado sus pasatiempos simplistas de jugar con la pelota, su alimentación mayormente basada en vegetales, y, como no, su percepción inmadura de observar las amistades entre personas de distinto género, confundiéndolo con sentimientos románticos, y señalando a Nick como la, entre comillas, persona o amigo especial de Maya. Esto, sumado, aparte, a su tema principal, que evoca ternura y cariño. Pero eso no es todo, ya que la joven castaña, aparte, se diferencia de su prima por su potencial increíble a la hora de canalizar espíritus, siendo algo que a Maya le cuesta mucho mantener, tal y como se vio en el primer título.
Esta fabulosa ventaja sería clave en el desarrollo y resolución de muchos momentos clave del segundo y cuarto caso, ya que Pearl fue capaz de llamar a Mia como si fuera el pan de cada día, lo que ayudaría muchísimo en los juicios, sumado a una de las mejores estrategias que haya observado en la saga, donde, en Adiós caso mío, cuando Maya es secuestrada, tanto Pearl como Maya llaman a Mia de forma intercalada para poder buscarla y conocer su estado. Las cosas no acaban aquí, ya que la joven, como cualquier niña de su edad, presenta una actitud muy inocente. Esa personalidad contrasta no solo con la crudeza que puede existir en el mundo de Ace Attorney, donde los asesinatos están a la vuelta de cada esquina, sino que, más importante aún, manifiesta que la menor de las Fays, pese a tener una madre manipuladora y cruel, sumado a un padre ausente, y carecer de una prima mayor y una tía, su sonrisa pura sigue intacta, representando el símbolo de victoria más grande que los personajes adultos podrían tener. Una sonrisa que todos, en conjunto, trabajan para que, incluso después del arresto de su madre, ella pueda tener una vida feliz. Se podrá decir lo que quiera sobre Justice for All, pero la manera en la que fue escrita La Castaña es digna de aplaudirse, porque refleja muy bien el paralelismo entre la visión de la seriedad y adultez que caracterizan a los más grandes, y la pureza y potencial que tienen los más pequeños para crecer en buenas condiciones de salud. Pearl es la representante de esto. En el tercer juego de la franquicia, Trials and Tribulations, pese a que la niña prodigio descendió en relevancia, obteniendo solamente 2 apariciones en los 5 casos al ser opacada por la trama principal de sus primas mayores, es en el último peldaño de la trilogía original, Puente al Caso, que se revela un secreto sumamente relevante sobre la castaña. Como fue mencionado en el anterior juego, el padre de Pearl abandonó a su esposa, Morgan, por motivos desconocidos. Sin embargo, este hombre, de aspecto, edad, y personalidad desconocida, se casó con otra mujer antes del nacimiento de la joven. Esta unión daría como nacimiento a las gemelas Iris y Dahlia. Esta última, además, se convertiría en una de las asesinas más peligrosas de la franquicia, siendo considerada la villana por excelencia de la misma. Sí, así como escucharon, Pearl, pese a no saberlo, es hermanastra de una asesina serial. Aparte de esto, Morgan, desde prisión, orquestó todo un maquiavélico plan para acabar con la vida de Maya, tratando de utilizar a su propia hija en el proceso, sin importarle en lo más mínimo el riesgo que podría llevar el realizar ese acto. De no haber sido por Misty y Godot, solo Dios sabe qué es lo que hubiera sucedido esa trágica noche. No en balde, a pesar de todo, Phoenix, Maya y sus amigos decidieron mantener esta historia oculta a Pearl, ya que la historia todavía mantiene ese mensaje que la jovencita también logra transmitir. Asegurarse de mantener esa sonrisa pura e inocente lo más que se pueda, sin que el mundo real sea capaz de lastimarla. Esto es algo que hasta una personaje tan fría y calculadora como lo es Francisca, logra entender y compartir. El final de esta trilogía consigue representar muy bien ese precioso mensaje. Desafortunadamente, a partir de aquí, el futuro de Pearl se tornaría oscuro. Ya desde Apollo Justice, cuarto escalón de la saga, es donde las cosas comienzan a salir mal. Pearl no es mencionada en, literalmente, ningún momento de la historia. Ni siquiera en el caso de la sucesión, donde se regresa a la perspectiva de los últimos años de Phoenix como abogado defensor, la castaña no posee cameos, menciones, o referencias. Lo único que se podría tomar con pinzas es la información del Magatama, no en balde, los guiños son más lanzados hacia el lado de Maya, que de su prima. Un rayo de esperanza salió cuando fue anunciado el segundo juego de la nueva trilogía, Dual Destinies, donde se revelaría que Pearl regresaría triunfantemente, ahora con 17 años de edad, mostrándolo en su rediseño. Tristemente, el quinto juego también peca de traer al departamento de interés personajes y tramas mucho más relevantes que ella. En este juego, Phoenix recupera su distintivo, lo cual le permitiría volver a ejercer la abogacía y, en consecuencia, recuperar el papel que tuvo en los primeros títulos. No solo eso, también se nos introduce a la nueva coprotagonista, Athena, y toda su historia alrededor del caso UR1, donde también se mostraría al nuevo fiscal, Simon Blackie. Incluso, el juego retoma la historia de otros personajes importantes como el G-Word, enseñando cómo fue su vida durante los 7 años desde su última aparición. Todo esto, evidentemente, afectaría al desarrollo de Pearl, al grado de que su única aparición en el juego como tal sería en el último caso, el caso del mañana. Y, si bien ella no es completamente inútil al brindar información sobre los psicocandados negros, la realidad es que la agencia del abogado azul, muy posiblemente, hubiera logrado atrapar al fantasma.
Menciono esto porque, en Apollo Justice, Christoph Gavin también es poseedor de estos psicocandados. Peor, pese a esta problemática, se pudo completar la tarea sin la necesidad de romperlos, significando que aquella dificultad tampoco era imposible de resolver sin su ayuda. A lo que voy, es que Pearl pudo no haber participado del juicio, y la verdad es que las cosas bien pudieron haber ocurrido, no igual, pero sí de forma positiva. Esto demuestra que Pearl pasó de ser una personaje completamente indispensable para la trama, a una simple herramienta para que las complicaciones del caso disminuyan. Y sí, sé que en el caso del reclamo ella presenta un rol mucho más activo al participar activamente en la investigación de Nick, pero tampoco es algo que cualquier otro personaje, incluyendo el protagonista, pudo haberlo hecho. Aparte, varias pruebas que la castaña descubre son más accidentales que auténticos descubrimientos, lo que solo consigue bajarle muchos puntos. Si todo esto no fuera suficiente, también tengo que recordar que este caso no es más que un DLC. Canónico, sí, pero no necesario para la evolución de la historia o los propios personajes. No me voy a molestar, tan siquiera, en mencionar a Spirits of Justice, el sexto y último juego lineal hasta la fecha, porque la relevancia de Pearl está por los suelos, siendo 100% opacada por, literalmente, todos los demás personajes. Es más, me atrevo a decir que, sin ella, la historia del juego sería más fluida, ya que en el caso de la revolución, ella le oculta a Apollo información relevante para resolver el juicio. Es decir, que de lo poco que sirvió la prodigiosa miembro de las Fays en la entrega anterior, ahora, ni siquiera existe, siendo limitada a un patético rol de relleno, un obstáculo para que el jugador no pueda avanzar directamente. Como se pueden dar cuenta, la aparición de Pearl en la segunda trilogía pareció ser más un regalo para los fans más que una pieza importante para el lore, ya que todavía se estaban guardando a Maya para la siguiente parte, dejando a su prima como una especie de adelanto. No solo esto, Pearl, desde que entró en su etapa de adolescencia, no supo cómo adaptarse para convivir con el resto de los personajes. Ella habla con Phoenix y Miles, pero ella ya los conocía desde pequeña. Apenas tiene interacción con Apollo pese a, supuestamente, conocerse desde hace un tiempo. Su relación con Trucy, pese a, supuestamente, ser como el de una hermana mayor como el juego lo expone, jamás vemos esa relación al carecer de momentos juntas. Aparte, tampoco presenta interacciones con Simon, Emma, u otros personajes con relevancia similar en la nueva trilogía, limitándose únicamente a Athena y al dueto anteriormente mencionado. Este tópico es arrastrado, incluso, al mundo real. La menor de las Fays no solo posee muy limitadas apariciones en artworks oficiales, sino que, en algunos, pese a representar la segunda trilogía, Pearl aparece en su forma de niña pequeña, significando la poquísima importancia que sus propios creadores le tienen en su etapa de adolescente. Lo más insultante de todo, es que Pearl no parece haber aprendido nada desde los 7 años que no se le vio. No parece haber mejorado sus habilidades en la aldea, tampoco muestra algún signo de interés público al ser prima directa de la líder de su aldea. Esto se conota más en su atuendo, donde no son pocos los fanáticos insatisfechos con su pobre cambio de look, al grado de modificarla tanto en ropas como, incluso, personalidad. Además, la hija de Morgan, al perder su niñez, carece ahora de su toque más característico, la cual la representaba de forma tan simbólica. Me refiero a su inocencia y percepción de la vida, marcadas en una sonrisa que todos los adultos juraban cuidar. Debido a que ella creció, los personajes comenzaron a tratarla más como lo que era, una adolescente un poco más consciente de los sucesos que desenvuelve el mundo criminal. Pearl ya no tiene esa inocencia, ya no presenta actividades tan simplistas, y ni siquiera se sabe con seguridad si todavía continúa pensando que Phoenix y su prima se gustan. Todo esto debido al sacrificio de hacerla crecer, pero perdiendo todo lo que la hizo ser ella en el proceso. Por eso digo que la personaje está, actualmente, en un limbo negro, un estancamiento donde simplemente es la prima de Maya y una miembro más del equipo de Nick, sin nada que pueda diferenciarla o identificarla del resto. Una personaje que, si no existiera, todo sería igual o hasta mejor, en algunos escenarios. Ni siquiera su tema principal se salvó, ya que, para la sexta entrega, aquel tema deja de existir, cambiándolo por la música de ambiente de su aldea, casi como si fuera la extinción total de lo que, en un momento del pasado, fue la luz en el camino para un futuro brillante. Me entristece a niveles catastróficos que una personaje con tanto potencial tanto en términos literales como narrativos sea tan desechada por los escritores como si fuera una sucia muñeca de trapo.
Porque yo creo que, si se quisiera, todo lo que podría desenvolver una perla adolescente daría material no solo para un caso, sino que para todo un juego. ¿En qué me baso para decir esto? Se preguntarán. Muy simple, tragicómicamente hablando, Pearl, en teoría, todavía no tiene idea de todo lo que pasó con su familia en los tiempos del segundo y tercer juego. No tiene idea de que su madre fue una psicópata que orquestó todo un plan para eliminar tanto a su tía como a su prima, generando, en el proceso, un efecto mariposa que tardaría más de una década en terminar. No tiene idea de que su hermanastra fue una asesina serial que terminó con la existencia de múltiples personas. No tiene idea de que su otra hermanastra, supuestamente, porque tampoco se nos aclara, sigue en prisión por ser cómplice de varios crímenes. Y, por supuesto, no tiene idea de que Maya, Phoenix, y todos a su alrededor le ocultaron estos secretos por años. La pregunta es, ¿qué pasará con ella cuando se entere? ¿Cómo reaccionará? Es, en parte, lo que me preocupa tanto de ella. Estamos hablando de que la castaña, si se sigue el método de un año por juego dentro de la trama, tendrá 19 años para la séptima entrega. Y eso si suponemos que todo siga igual, porque, tal vez, al ser el final de otra trilogía, se busque hacer otro reinicio suave de la saga, con 7, 8, o, quizás, más años de diferencia. Esto querrá decir que Pearl, potencialmente, podría llegar a tener 25 o más años. Dudo muchísimo que ella todavía no sea consciente de que todo a su alrededor es una completa fantasía ocultada por unas sábanas impuestas por su prima y Nick. Sea como sea el caso, lo cierto es que si este tema no es tratado jamás, en un pasado, prodigio de las Fae se quedará en lo que es ahora, un burdo NPC que apenas muestra signos de utilidad específicos en casos donde ni siquiera forman parte de la línea principal. Solo imaginen qué se podría hacer en un juego como el que les estoy hablando. Para empezar, la castaña por fin tendría su merecido puesto en el acompañamiento de los juicios, siendo algo que hasta personajes episódicos como Magi tuvieron. También se podrían revelar datos de otras aldeas, o, incluso, de su propio padre, del cual no tenemos nada de información. Quizás, y solo quizás, él continúe con vida, pudiéndolo usar como un personaje que marque un antes y después en la historia de la joven, ya sea colocándolo como una víctima, un personaje de crucial importancia, o, incluso, como el villano principal. Es más, si nos vamos a terrenos más especulativos, se podría aprovechar ese juego para la reaparición o, incluso, introducción de otros personajes. Por ejemplo, se podría utilizar el regreso de Francisca y, de este modo, hacer que ambas personajes vuelvan a encontrarse luego de su desafortunado encuentro en Puente al Caso. Hasta se podría introducir a la mismísima sobrina de esta fiscal, la quien, curiosamente, posee la misma edad de Pearl, logrando conseguir un buen paralelismo idéntico al de Phoenix y Edward, además de ofrecernos datos con respecto a la familia Von Karma desconocidos hasta hoy, como el paradero de la madre y hermana de Francie. Todo esto, en una entrega que podría significar un cierre perfecto para esta personaje, y que nos podría regalar muchos momentos emotivos. Infortunadamente, esto solo podrá vivir en nuestra mente, a menos que Capcom ponga, finalmente, cartas en el asunto. Pero esto no es el final. Si ustedes, amada audiencia, desean lo mismo que yo, puedo ofrecerles una buena alternativa. Es un honor para mí, presentarles al Fangame Ace Attorney Conflicts of Interest. Aquí, mucho del potencial narrativo que hablé sobre Perry es llevado al extremo, aparte de exponer una visión mucho más interesante que ofreció la nueva trilogía. Todo esto, sumado a la incorporación de nuevos personajes e historias que rezarán porque formen parte del canon. No hablaré mucho de su trama para no adentrarme en terrenos de spoilers, pero solo diré que ella es protagonista de uno de los mayores plot twists que haya tenido el gusto de descubrir. Si saben inglés, les recomiendo encarecidamente que lo prueben. Hasta entonces, solo el tiempo sabrá si Pearl conseguirá el milagroso reconocimiento que se debe. Se podría decir que solo es cuestión de eso. Un milagro.